buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, voy a ser muy breve. En estos días tuvo gran protagonismo un recluso. Eso no es común. Estamos hablando de Jarvis Jiménez Pavão. Es un hombre que está condenado por lavado de dinero, que está con un pedido de extradición del Brasil, donde tiene condenas por narcotráfico y que está sindicado por la prensa brasileña principalmente como una suerte de gran padrino de la frontera paraguayo-brasileña. Y se dijeron muchas cosas de por qué. Primero, por qué se le hace entrevista a un hombre que está condenado, que está preso. Permítanme decirles, yo soy periodista, si hoy me dijeran que Adolf Hitler está vivo y está recluido en algún lugar y me va a conceder una entrevista, lo voy a entrevistar. O sea, esa es la función del periodista. Si Satanás quiere conceder una entrevista, lo vamos a entrevistar. Hay tantas cosas que preguntarle a Satanás si existe Satanás. Obviamente hay muchísimas cosas que preguntarle a un hombre como Jarvis Jiménez Pavão, que es, según lo que dicen por lo menos los brasileños, uno de los jefes del cártel de la droga en la frontera. Entonces, para empezar, es lógico que la prensa, si tiene la oportunidad, entreviste a este hombre. Lo segundo, ¿qué valor puede tener? Obviamente, cuando uno hace una entrevista, lo que diga el entrevistado se toma con pinza dependiendo de quién se trate. O sea, no es lo mismo que vos entrevistes al Papa Francisco que entrevistes a Al Capone. Pero igual, lo que vayan a decir tiene un significado y puede tener consecuencias. De todo lo que dijo Jarvis Jiménez Pavão, ¿qué es lo que llama la atención? El silencio absoluto del Estado. Este hombre que está condenado y que está en Tacumbú ha asegurado a todos los medios que pudieron entrevistarle que él negoció el rescate de un joven que estaba en manos de una organización criminal con miembros de esa organización criminal que estaban recluidos en Tacumbú y con el consentimiento del gobierno. Señores, en un país serio eso es un escándalo. Que el gobierno negocie con la organización criminal es un escándalo. Que lo haga a través de un hombre considerado narcotraficante, preso, es todavía más grave. La pregunta es, ¿qué hizo el Ministerio Público hasta ahora con relación a esto? ¿Puede ser una mentira absoluta? Puede que sí. La abogada dice que hay un documento, la abogada de Jarvis, puede que el documento no exista, pero lo que no pueden hacer las autoridades del gobierno es quedarse callada como si nada hubiera pasado. Para cerrar, esto es como esos casos en donde hay una infidelidad y todo el mundo sabe quién es el infiel. No, todo el mundo sabe que tiene un amante, y de repente se hace público, hay una foto. Eso cambia la situación, obviamente. Alguien va a reaccionar, ya sea la esposa a la que le pusieron los cuernos. Alguien reacciona, el cura del bar, alguien se escandaliza. Lo que no puede pasar es que acá este hombre está diciendo, sí, el gobierno se acostó conmigo y no pasa nada. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo importante. Lo otro es el accidente, el entretenimiento, pero vamos a hablar de lo importante, la educación. La educación está en ebullición en este momento y notablemente tiene como principales protagonistas para lo que puede ser un cambio a los estudiantes. Los estudiantes de secundaria que están en pie de guerra y los estudiantes universitarios que tienen en este momento contra las cuerdas a las autoridades de la Universidad Nacional esperando cambios sustanciales para que sirva realmente para formar a profesionales. Y ya les cuento, hoy estoy por un lado con estudiantes de secundaria, están conmigo Bedner López. Hola Bedner, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, buenas noches a la teleaudiencia. Está Lía Rodríguez. Hola Lía, ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Vos sos de UNEPI? Sí, UNEPI, los dos. Ambos son de UNEPI. Sí. Okay. UNEPI que es... La Unión Nacional de Centros Estudiantes del Paraguay. Ok, ¿representan a cuántos colegios de secundaria? 260. 260. Sí. Bueno, a mi izquierda, y no es una cuestión ideológica, claro, porque después ya comienza a ver todas las historias, ¿verdad? Bueno, a mi izquierda le tengo a Amalia Ríos, ella es de la Facultad de Medicina. Hola Amalia, ¿cómo estás? Sí, Facultad de Ciencias Médicas. De Ciencias Médicas, perdón. Ah, sí, ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio.
Bueno, vos estás en el centro de estudiantes, Soy representante estudiantil ante el Consejo Directivo. ante el Consejo Directivo. Perfecto. Y le tengo a Herbert Segovia, que es de Ingeniería, Herbert. Así mismo. ¿Estás en el centro? Presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Ingeniería. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de cómo está esta movilización de los estudiantes de secundaria. Ellos reclaman básicamente que se invierta, este es el objetivo final, ¿verdad? Hasta el 7% de la riqueza que genera el país en el año, lo que se conoce como Producto Interno Bruto, en educación, que es lo mínimo que se plantea a nivel latinoamericano. No hablemos a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Eso es lo que ellos están reclamando. Ustedes saben que hubo una serie de situaciones en estos días que son un poco, digamos, las películas del proceso. A veces nos centramos demasiado en eso. Los botellazos de agua que recibió el ministro de Educación son escenas dentro de un proceso. O sea, no podés concentrarte y, la botella de agua es el tema. No, eso es un accidente. Eso es parte de la historia. No puedes quedarte. Es lo mismo que cuando estaban en la Revolución Francesa, la cuestión era si cómo tenía el sombrero Robespierre. ¿A quién le importa? Eso es un accidente. El tema son los procesos. Vamos a hablar, vamos a arrancar con eso. Pero antes de ir a la situación, porque esto quedó en un stand-by, quiero saber la respuesta de ustedes con relación al planteamiento, entre comillas, que en realidad es una propuesta que ya bajaron antes, desde el rector y el vicerrector, que ahora dicen que van a, digamos, mejorar la composición de los órganos de gobernanza de la universidad. Bueno, en realidad esa propuesta nació esta mañana, nos enteramos por medios periodísticos que habían bajado unos números que no son una propuesta nueva, que ya fue una propuesta rechazada en el ámbito de las mesas de diálogo que se dieron previamente a esta última asamblea, porque en realidad los estudiantes planteamos ejes de cambios que creemos que se deben cumplir, que queden como marco de ley, que es lo que finalmente rige nuestro estatuto, para empezar a hablar del cambio real. Si esos marcos no se respetan, es una farsa. Y la propuesta que hicieron hoy de una composición, 4 docentes, 2 egresados, 2 estudiantes en asamblea. Esto es para cada facultad. Para cada facultad, que después en el pleno hay que hacer una suma total real de miembros por estamento. O sea, para que entienda nomás la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene un órgano, digamos, de gobernanza, por decirlo así, interno, sí. Un gobierno interno, y ese gobierno interno lo que ustedes plantean es que esté compuesto por el gobierno interno. Nosotros toleraríamos en el consejo directivo hasta 8 docentes, incluyendo decano y vicedecano, sí, 4 estudiantes y 4 egresados, con únicamente voto de desempate del decano. Porque si él vota 2 veces como lo hace ahora, o sea, él vota normalmente y si hay un empate vuelve a desempatar, ellos siguen manteniendo su mayoría propia. O sea, esos números solo podíamos hablar si se le quita el voto al decano y solo vota en desempate. Ahí estaría dentro de que ninguno tenga mayoría propia. Pero lo que más importante consideramos inclusive ahora es la asamblea universitaria. Sí. Porque la asamblea universitaria es el órgano contralor y ejecutor de lo que va a ser el resto del estatuto que tiene que tratarse dentro de 2 meses. Estos consejos de cada facultad son los que integran el consejo universitario. ¿Son consejos directivos? No, son unas personas integran el consejo directivo, otras lo hacen en el consejo superior universitario. No son las mismas. No son las mismas. Se Okay. vota por eligen. separado. Okay. Por separado, sí. Ok. Y en ese órgano mayor que gobierna, digamos, toda la universidad, ¿el planteamiento de ustedes cuál es? Nuestro planteamiento ahora mismo, ya habiendo cedido la paridad, que era la propuesta inicial, es 3 docentes, 2 egresados y 2 estudiantes, todos electos por sus pares. Por cada facultad. Por cada facultad, sí. Que en el pleno eso hay que sumarlo, ¿verdad? Y eso es muy importante rescatar. El número 422 que proponen como propuesta nueva, que no es nueva, aclaro, no están cediendo nada porque no es una propuesta nueva, del 422, al sumar en el pleno tenemos 48 docentes contra 48 miembros de otros 2 estamentos. Claro. En el caso más ideal del mundo en que se empate de esa forma, que no es lo que pasa normalmente. Pero hay que sumarle el voto del vicerrector y rector, que en la sumatoria total nos deja 50 contra 48. El estamento docente vuelve a tener mayoría propia en esa propuesta. Y ustedes plantean entonces, a ver, ¿ustedes no están de acuerdo con el 422?
No estamos de acuerdo porque viola nuestro ¿Y principio. cuál sería entonces la composición? El 3-2-2 ya es una propuesta intermedia entre lo que ellos querían inicialmente y nuestra paridad, que era nuestro punto inicial. Nosotros buscamos una propuesta intermedia que es la 3-2-2. Ajá. En ese caso quedarían, de un lado, ¿cómo quedaría si se respeta lo que ustedes plantean? En 3x2, no hice los cálculos así en pleno, ¿verdad? Sí. Pero pierden su mayoría propia, o sea, ya no van a tener ellos más votos por encima de la suma de los otros dos estamentos. O sea, la suma de los otros dos sería superior a la de los docentes. Exactamente. Pero esto supone que todos los egresados no docentes estarían votando con los representantes de los estudiantes. Claro, que no es lo que pasa normalmente. Ajá, entiendo. Ahora, ¿por qué, Herbert, por qué es tan importante esto? O sea, de tener, digamos, de que ningún grupo tenga mayoría en el órgano de gobernanza de la universidad. Bueno, lo que hay que entender es que ya sea en asamblea, por ejemplo, es donde se pueden estar modificando el estatuto, digamos. Sí. Entonces lo que nosotros ahora estamos viendo es, como ya vino pasando, es ver unos puntos más críticos, que son los que solicitamos que se atiendan lo más rápido posible antes de las elecciones en octubre. Sí. Pero luego quedarían más de 200 artículos por revisar, por rever, de todo lo que es el estatuto de la UNA. Entonces, si nosotros, como que, o sea, si se queda que todo un estamento tenga siempre mayoría en esas sesiones de asamblea, ellos como que van a poder dirigir, digamos, el estatuto hacia su conveniencia. O sea, va a hacerlo simple. O sea, ustedes lo que plantean es, modifiquemos ahora la composición de la asamblea que va a definir los estatutos, porque esos consejeros se van a elegir en octubre. Así mismo. Para que el consejo que finalmente decida qué cambiamos y no de los estatutos, tenga esta representación equitativa y no la mayoría de los docentes. Claro, para que las decisiones que se vayan tomando sea debatida, sea consensuada y no sea solamente unilateral, ¿verdad? Como dijo ya la compañera. Además de eso, hay que entender que, por ejemplo, los consejos directivos de cada facultad son los que de repente definen ciertos convenios, quiénes van a estar a cargo de eso. Entonces los presupuestos internos, digamos. Claro. Y es ahí donde se maneja una cantidad inimaginable de dinero. Irregularidades, claro. Entonces, claro. de irregularidades. Entonces, también están varios motivos. O sea, no es solamente la reforma, sino que es una gran inmensidad de cosas que van a afectar eso. Quiero apuntar a esto porque mucha gente no entiende. ¿Qué tanto le preocupa la gobernanza si al estudiante lo que le tiene que preocupar es qué le enseñan y cómo le enseñan? Y el qué le enseñan y el cómo le enseñan está directamente vinculado con cuáles son los estatutos hoy de la universidad. O sea, cuáles son las reglas de juego. Cómo aparecen los profesores, cómo se convierten en titulares, cómo se reglamenta el tema de los trabajos de investigación que en teoría tienen que presentar para ir escalando. Todo eso tiene que ver con los estatutos. Entonces la pregunta es, y esto le digo yo a toda la gente que no entiende esta cuestión, esos estatutos tienen que ser modificados para que ya no tengamos docentes que sean mediocres y que entraron por amiguismo, ya no tengamos gente brillante que puede venir afuera y resulta que tiene que esperar 15 años para poder ser titular. Eso es un disparate, ¿verdad? Tiene que haber otra forma. Para cambiar esto, lo tiene que cambiar esa asamblea. ¿Cómo van a cambiar si la mayoría de los que integran la asamblea, los que tienen mayoría simple, son los representantes de los mismos docentes que se han beneficiado con el status quo? O sea, para mí es una cuestión de sentido común. Yo no voy a esperar, es lo mismo que, no sé, en vez de hacerle el golpe a Stroessner, hubiésemos hecho, vamos a hacer una convención para decidir si se queda o no. ¿Y quiénes van a ser los que van a decidir en esa convención? Los parlamentarios. Y el 99% de los parlamentarios eran electronistas. Entonces, ¿quién va a votar por el cambio? Y es por eso que nosotros hoy nos vemos forzados a salir de las aulas, nos vemos forzados a tomar el rectorado, porque no tenemos esa fuerza pseudo-democrática que ellos llaman en votación dentro de la asamblea, pero creemos que sí somos el sentido profundo de la existencia de la universidad. En algún punto de esto tendrán que empezar a dar explicaciones por qué los estudiantes hace 3-4 semanas en el clase de ingeniería, 46 días, están en paro y la nación está invirtiendo dinero en una universidad que no está generando profesionales. Van a tener que dar esas explicaciones y para eso nosotros necesitamos que la ciudadanía nos ayude. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hacer, todavía no, me queda todavía un tiempito, dale, Herbert. No, y son esas arbitrariedades del estatuto que nosotros cuestionamos, ¿verdad? Porque así como dije, estas arbitrariedades lo que permiten es que, por ejemplo, un decano pueda ser electo
por un consejo directivo no representativo. Y digo así porque uno de los ejes también que cuestionamos bastante es que ningún miembro de los órganos de gobierno pueda tener un cargo de confianza dentro de la UNA. Porque esto lo único que sirve a los decanos, digamos, es poder perpetuarse en esos cargos. Claro. Porque yo le coloco a un miembro del consejo directivo, bueno, a vos te pongo en la dirección de infraestructura de mi facultad. Vos vas a hacer dirección de financiero y es así como yo le ubico a todos los miembros del consejo y luego ellos como me van a deber una cierta lealtad. ¿Y dónde se va a ver reflejado? A la hora de votar. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy dando un rubro gigantesco, entonces como que el consejero va a querer, bueno, mantener eso, entonces va a seguir votando, ¿verdad? No, es comprarle con el cargo directamente. Es así de es así de O sea, sencillo. Entonces, es inadmisible esto. ¿Cómo? Si el rector es votado por los consejeros y yo al consejero le puedo poner un cargo de confianza, que quiere decir que si yo me voy, el que venga le puede echar, estoy comprando su voto. Es un disparate, es una cuestión de sentido común. además de eso, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué es lo que se permitió? Nuestro decano electo fue escalafonado días antes de la sesión en donde se iba a elegir, sin tener o sea, su trayectoria fue meteórica. Fue así, días antes de llegar a la elección de decano, bueno, le fue el escalafonado. Ahí recién fue donde él cumplía los requisitos para poder ser decano. Y es ahí porque de ahí sale toda nuestra indignación, que nosotros estamos en 46 días de paro, cuestionando millones de cosas de él. Millones de cosas, no solo de él, sino de cómo se están dando las cosas. Por ejemplo, eso de que él haya escalafonado días antes, su trayectoria académica, que es evidente que no tiene una trayectoria académica. También uno de los requisitos para poder ser decano es notar de una notoria honorabilidad, en donde el nuestro específicamente tiene una honorabilidad dudosa, si es que puedo decir que tiene honorabilidad, porque él se pasaba diciendo que no tenía causas abiertas, en donde nosotros tuvimos que acudir, por ejemplo, a la fiscalía para poder enterarnos de que tenía 2 causas abiertas y una tercera que fue ampliada. ¿Por qué? ¿Por qué causa? ¿Te acuerdas? Sí, porque él fue funcionario público. Interno. Él era Hasta hace director del INTN. INTN. Sí. Él tenía denuncias de nepotismo, de lesión de confianza y varios otros tipos de amedrentamiento, de persecución, que no solo hizo en el INTN, sino que trasladó esa estructura de cómo él se va manejando a nuestra facultad. Y es un estatuto deficiente el que permite que este tipo de personas se vuelva a instalar en la facultad. Y no solo una persona, sino que él lo que viene a hacer viene y reinstala toda una cierta estructura. Entonces le va colocando a gente en cargos de confianza, ya que él puede poner eso, y reinstala toda una estructura que es lo que nosotros venimos buscando para eliminar. Tengo que hacer la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión de los estudiantes de secundaria. Ahora sí, ya vamos a hablar de cómo plantean ellos esto de llegar a un 7% de inversión en educación, cuando históricamente no llegamos ni al 3%. Pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación de los estudiantes de secundaria. Elía, ¿en qué etapa están ahora? O sea, digamos, hubo una conversación, aparentemente había conversación con el ministro Enrique Riera. Sé que hay cosas que se están haciendo, hay, digamos, el proceso de licitación para la reparación de escuelas y colegios, ahí hay mucha plata del Fondo para la Excelencia de la Educación. Creo que son 4 lotes los que se habilitaron ahora, que hay una discusión con relación a un tema. Hay otros 10 que se tienen que hacer, pero obviamente lejos estamos de ese 7%. ¿En qué etapa está? ¿Qué es lo que están conversando ahora? Bueno, en la mesa de trabajo estudiantil, la verdad que nos reunimos con el ministro Riera y también el ministro de Hacienda Peña. Nada, realmente no vemos muchos avances en esa mesa. También hablamos en la mesa de la MNSPP que vamos a realizar el viernes. En un principio el ministro nos apoyaba, defendía la democracia a full, ¿verdad? Y nada, un día antes de la marcha hace un discurso amedrentándonos, ¿verdad? Totalmente, diciéndonos que íbamos a sacar un 0 si teníamos un exámenes y así como para frenar a la gente que participe en la marcha, ¿verdad? Y nada, y que al hacer esto el ministro lo único que hizo fue retroceder 27 años, ¿verdad? Recordando, reviviendo los viejos tiempos.
Y nada, que realmente yo estoy contenta porque a pesar de todo eso, hubo un buen resultado en la marcha en cuanto a participación. Estuvimos alrededor de 10.000 personas marchando. Y nada, que realmente no nos vamos a callar y vamos a seguir. Vamos a ver en la próxima MTE, ¿verdad?, los próximos avances y nada, vamos a seguir con la mesa de ¿La diálogo. próxima qué me dijiste? MTE, que es la mesa de trabajo estudiantil. Mesa de trabajo. El Ok. ministro dijo justamente ayer, pidió disculpas por todos los incidentes, Sí. por provocar a los estudiantes y nada, él está en pie de seguir con el diálogo. Nosotros realmente estamos un poco cansados del diálogo, queremos más acción y menos bla bla. Ahora, Bender, ¿cómo aterrizan ustedes este tema del presupuesto? Convengamos que es un tema complejo, o sea, obviamente es un tema técnico. Ustedes son estudiantes de secundaria, nadie les puede pedir, obviamente, que entiendan la complejidad del tema. Pero ¿tienen algún asesoramiento, gente que les pueda decir, miren muchachos, más allá de lo que le diga Hacienda, acá se puede subir este impuesto, se puede bajar este, se puede recortar este otro? Sí, de hecho que sí, antes de hacer la propuesta, o sea, el ideal del 7% siempre estuvo, ¿verdad? Lo que nosotros hablábamos es que el 7% prácticamente donde estamos ahora mismo resulta imposible de llegar, ¿verdad? Por varias cuestiones, un pedido muy general. Claro, es una Entonces, meta, digamos. Claro, es larga. una meta. Entonces, vamos a encarar esto de manera concreta y progresiva, ¿verdad? Si vos querés un 7%, ¿en qué querés? ¿Verdad? ¿En qué querés que se gaste? Sí, Entonces nosotros claro. lo que hicimos, obviamente tuvimos asesoramiento de técnicos, ¿verdad? Como mencionás, y vimos cuáles son los puntos más importantes de nuestras reivindicaciones, donde podemos llegar progresivamente a la calidad educativa de la que tanto se habla, ¿verdad? Y obviamente cómo podemos conseguir eso, ¿verdad? Que como mencionábamos en algunos discursos, ¿verdad? Hay varias formas de conseguir, porque siempre el discurso es que no hay dinero. Entonces, de por ahí aumentando algunos impuestos, se puede conseguir eso, ¿verdad? Obviamente nosotros damos eso como propuesta, porque siempre el discurso es que no hay plata y por eso nos aumenta el dinero para educación, ¿verdad? No, yo creo que lo interesante de lo que hacen ustedes es poner el debate en el tapete. Deberían involucrarse, por ejemplo, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que seguramente van a estar ya dibujando la propuesta con la que nos van a vender buzones en el 2018. Pero acá hay que empezar a plantearse, si queremos llegar a eso, primero hay que gastar, obviamente, ¿verdad? Hay que hacer más inversión. Hay cosas que son obvias, infraestructura, vale, sí, se caen las escuelas y los colegios. Tecnología es una cuestión básica. Hoy tienen que saber usar una computadora. Es ridículo que no puedan tener acceso a la tecnología. Formación docente. ¿Quiénes son los maestros? ¿Dónde los formamos? ¿Cuánto les pagamos a los maestros? También forma parte de la discusión, por supuesto. El tema es, ¿reaccionaron ya los otros grupos? O sea, más allá del ministro que tiene que intentar apagar los incendios para que usted no haga mucho lío, porque el Papa dijo hagan lío, pero no cuando se están acercando las elecciones. La cuestión es si ahí los otros grupos de la sociedad se están acercando para aprovechar este empuje de ustedes y empezar a debatir la cuestión. Habíamos visto realmente que algunos grupos sí, que iban a apoyar supuestamente el pedido de los estudiantes, ¿verdad? Pero independientemente a todo eso, lo que hay que tener en cuenta obviamente es que los estudiantes lo que estamos haciendo es justamente, como mencionás, instalar el debate, ¿verdad? Y hacer un pedido concreto. Porque en realidad siempre se habló, desde que se instaló el tema del 7%, siempre se habló de eso, pero nunca se habló concretamente de cómo llegar. Claro. Porque siempre es un discurso a largo plazo, y el largo plazo se va, y no hay respuesta a corto plazo, ¿verdad? Claro, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Vamos otra vez al tema de la universidad, después sigo con esto. Claro. Vamos otra vez al tema de la universidad. La posición de ustedes ahora es, obviamente, rechazan esto que se planteó y se mantienen con el paro hasta que se respeten los 3 puntos. Es así, eso es inclaudicable, los 3 puntos. O sea, el tema de la equidad, ¿verdad? No la paridad, la equidad, el tema de que ninguno de los consejeros tengan cargos de confianza y el tema de la reelección, o sea, que no más de un periodo. Sí, eso también, esos son los 3 ejes, porque hemos visto que a consecuencia de que no está eso reglamentado, muchos decanos, recordemos, Froilán Peralta se quedó 25 años en la Facultad Veterinaria, y eso lo único que hace es ir totalmente luego en contra del espíritu democrático de nuestro país, que en la Constitución habla de la alternancia, ¿verdad? Hace poco se estaban quitando los ojos por el tema de la reelección, y me parece que no puede ser que la universidad siga funcionando así, sobre todo teniendo en cuenta, ¿verdad? Este es un argumento que ellos utilizan del por qué supuestamente el estudiante no debe, en ese caso era tener paridad o no debe tener más representación. Ellos decían que nosotros somos pasajeros.
Y en realidad eso es una gran mentira, porque la naturaleza estudiantil dentro de la universidad es permanente. Y cambian los actores, y ese cambio de actores inclusive favorece la alternancia de los gobiernos. Lógico. Que no ocurre en el estamento docente, Claro. porque el estatus docente ya es permanente. Entonces, específicamente ese eje afecta directamente al estamento docente, que es el que en realidad por naturaleza no está obligado a alternar, ¿verdad? Esos simples 3 ejes son fundamentales en la constitución de la gobernabilidad de la universidad para empezar a hablar de reforma. ¿Y por qué digo esto? Porque una reforma real, nosotros somos conscientes de eso, no es la que se llevó en 8 meses. Una reforma real de la universidad se tiene que hacer sobre estudios científicos de todo el sector latinoamericano. Tiene que haber un respaldo de investigación, que eso puede llevar 5 años, pero si no empezamos, si en este octubre nos entierran, a una no te calles, nos entierran los estudiantes que queríamos en cambio, no va a cambiar nada. ¿Y por qué digo esto? La Asamblea Universitaria en 2 meses va a estar tratando artículos claves como ser la designación de los rubros docentes. Recordemos que eso fue un escándalo, que el jardinero estaba utilizando un rubro docente. Va a estar tratando, por ejemplo, que los cargos de confianza de carácter académico, director académico, encargado de carrera, director de posgrado, esos cargos son de confianza. ¿En dónde se ha visto que cargos académicos tengan que ser de confianza? Deben ser por concurso de mérito y aptitudes. Y eso contempla el nuevo estatuto. ¿Por qué ellos no quieren ceder en los números en la asamblea? Porque esa asamblea va a tener que aprobar o rechazar estos puntos claves. ¿Esos cargos son de confianza? Son de confianza. O sea, el director, por decirte, en medicina, a ver, dame una dirección importante. Director académico ahora mismo el profesor Sergio Aquino, que estamos pidiendo que el decano le destituya. No concursó. Y La eligieron a dedo. a Al dedo. director académico de la Facultad de Medicina. Así mismo, a dedo. Y estamos pidiendo su destitución por maltrato a los estudiantes y porque corrieron una serie de denuncias por acoso sexual a compañeros. Ese es el Los audio escribe. que andaban pasando. No, el audio es de Rodríguez Andersen, que ahora está imputado, que fue ya del año pasado y era director de investigaciones, que era cargo de confianza también y que fabricaba la tesis para que los profesores se fabriquen y sean los que voten después para los consejeros docentes. Qué horror. Tengo que hacer la pausa. Vamos a seguir hablando más de esto. Herbert, vamos a hablar un poco. Herbert, digo bien, vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? Los cambios de. O sea, ¿por qué va a cambiar la calidad de la educación que reciben los estudiantes si se consiguen estas cosas? Y sobre todo para los padres que dicen, a mí qué me importa este quilombo. Esta es una cuestión de la izquierda. A mí lo que me interesa es que sea un buen ingeniero, un buen médico, un buen... ¿Por qué? Digamos, hay una relación directa con esto. Hacemos la pausa breve y ya volvemos. Bueno, no es nuevo ni original. Siempre que hay alguna manifestación del tipo social, enseguida los sectores más conservadores hablan de que la terrible izquierda está detrás de todo esto. Hay manipulación política, hay un gran cerebro que está ordenando todo. Ese tipo de conspiración, de teoría de la conspiración que le encanta a alguna gente. Pero de todas formas yo le quiero preguntar, Bettner, ¿vos estás militando en algún partido? ¿Coqueteó contigo algún partido político? No, de hecho que no, y por suerte no. ¿Y tenés ambiciones políticas? Podría decirse que sí, pero la verdad ahora lo importante es la lucha estudiantil, ¿verdad? Claro, tenés 17 años, ¿no? Falta mucho. Está un poco muy adelantado el chiquito. tema, ¿verdad? Sí. ¿Y vos? Tampoco. ¿Ah? Tampoco y ¿No tampoco. estás militando en ninguno? No. Ahora lo importante es la educación. No importa el partido que sea, es mejorar la educación. ¿Y cómo entraste en esto? ¿Tus padres son políticos, son No, líderes? mis padres están- son independientes. O sea, algunos miembros de la UNEP lo que hicieron fue visitar mi colegio, preguntar si queríamos adherirnos. Y te Nos metiste. sí, nos explicaron, por supuesto, todo, ¿verdad? Pie a cabeza, la organización, la historia, nuestra lucha, y ahí me encantó y me uní. ¿Y te metiste? Sí. ¿Y no hay antecedentes en tu familia de líderes estudiantiles? No, mi hermano era presidente del centro de estudiantes y Ah, bueno. estaba en la FENAES, Ah. era miembro
dirigente también. ¿Y qué te dicen? ¿Qué le dicen los padres? ¿Tus padres, por ejemplo, cómo reaccionan con esto? Dicen, deja de pelotudear, anda a estudiar. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero Sí. totalmente, o sea, siempre me Sacate apoyan. esa barba, zurdo. Sí, ¿sabes? también. Che Guevara, mi profesor, y eso también, pero, Sí. pero bueno, sí, hay apoyo de mis papás y siempre están ahí acompañando. ¿Y los tuyos? Tengo el apoyo. Por ¿Sí? suerte sí, me apoyan a full, los dos. Ah, ya. Y no, coqueteo así de los partidos políticos, porque todos están buscando siempre nuevas figuras, más vale. O sea, si a los 17 años estás haciendo quilombo, me imagino a los 30. Conmigo ni un contacto, así, No, nada, nada. no ¿Y, me llamaron. y ves eso en el futuro? ¿Te interesa? Realmente no me veo como figura política, pero no sé, soy muy joven para pensar en eso todavía. Mira que política no es una mala palabra. Ellos han embarrado la palabra, pero en realidad es muy bueno. Sí, sí, O sea, es trabajar por el bien común, desde el espacio que esté. Eso es hacer política. sí. Vaya a creer que todos son como esos que tienen fuero. Y los otros también que tienen cargo. Bueno, esto ahora entonces van a volver a esta mesa de trabajo, se va a seguir discutiendo. Hay propuestas concretas de dónde subir impuestos, bajar impuestos. Cada vez que usted le dice eso al ministro Peña se agarra los pelos, seguro. Sí, de hecho que sí, vamos a volver a la mesa de trabajo, o sea, de hecho que siempre estuvimos, vamos a hacer nuestra lucha interna también ahí. Y sí, hay varias formas que proponemos para llegar a lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Es solamente cuestión de voluntad, en realidad, porque ellos dicen que no hay plata, pero sí hay, solamente que hay que saber de dónde sacar, hay que juntar bien y hay que administrar bien. Bueno, Herbert, te decía yo, ¿cómo va a influir esto digamos, en lo que tiene que ser la calidad de la educación que se recibe en la universidad? Porque también, igual que con el tema de la secundaria, más todavía en la universidad, está el discurso de que este es el movimiento de la izquierda que pretende copar las facultades y que construir ahí su plataforma política y etcétera, etcétera. Ya conoces el discurso. Bueno, así como ya te había explicado, el tema de los cargos de confianza son bastante importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy día llega un nuevo decano que fue electo por los consejeros y puede imponer, por ejemplo, como dijo la compañera, a un director académico que sea de su círculo, digamos, que no tenga esa capacidad, que no haya concursado siquiera y le puede poner a un director académico que le agrade. En nuestro caso, ¿qué es lo que pasó? Apenas subió al segundo día, nuestro decano cambia a un director de carrera y le pone a uno que curiosamente era su funcionario en el INTN, o sea, era de su círculo muy pequeño, digamos. A este director de carrera, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, le coloca, y casualmente, ¿qué pasa con el ingeniero Arens? ¿Qué pasa con él? Ningún alumno de la carrera le conoce, ningún alumno de la carrera fue su alumno. O sea, hay un director nuevo, director de carrera de la Ingeniería Mecatrónica, Sí. que no enseña en la carrera, no es ingeniero mecatrónico, no tiene esa capacidad, no tiene eso, la qué? trayectoria académica, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ¿cómo es que, o sea, ahí ya estás empezando a jugar con el amiguismo y dejando de lado realmente lo que es la formación académica, que es lo que, al final de cuentas, es lo que estamos buscando, es lo que estamos peleando, de llegar a tener una formación de excelencia, o al menos de calidad, ¿verdad? Pero de la manera que se dan las cosas, de la arbitrariedad del estatuto, de estas posibilidades de manosear, digamos que lo académico pasa a segundo plano para ellos. Entonces esto afecta directamente en la formación nuestra, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estamos 46 días en paro, a nuestras autoridades no le importa, porque es así, ni siquiera llamamos paro académico. Ellos continuaron diciendo... Hay una partida de profesores que renunciaron. Hay una partida de profesores que renunciaron, inclusive auxiliares de cátedra, Sí. ya presentamos nuestras renuncias. Somos más de 60 auxiliares y eso serían como entre 80 y 90 secciones de materias. ¿Qué es lo único que hace el decano? Bueno, y vamos a llamar a otro concurso. De alguna manera van a rellenar esos puestos vacíos, porque lo único que quieren es aferrarse al cargo para poder o distribuir entre su gente o volver a instalar una cierta estructura y dejando totalmente de lado lo académico. Es lo que te voy diciendo. A ellos no les importa que una facultad no esté funcionando 46 días. A ellos no les importa eso. Ellos dejan de lado totalmente. Dicen que ellos quieren apelar a la educación de calidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Toman exámenes con 5 personas, de 350 personas inscritas en esa materia. Entonces, ¿cómo es que van a querer formar ingenieros de calidad si tomas exámenes a 5 personas? Amalia, en el caso de medicina es como más notorio el deterioro en los últimos años, ¿no? Porque me decía, creo que el doctor Cubilla en estos días me decía, hasta la década del 70, del 80,
la mayoría de los profesores en la facultad eran médicos, o sea, eran médicos que ejercían, eran profesionales de mucho prestigio y además enseñaban en la facultad porque era como, digamos, una cuestión, digamos, que estaba bien vista socialmente, ¿verdad? Entonces me dice, pero ahora hay, digamos, gente que son burócratas, o sea, están en la universidad todo el tiempo, no sabes cómo entraron, y la gente con prestigio, sobre todo gente que viene de afuera, ni se acerca a la facultad. No sé, por decirte, un tipo como Carmelo González Oldán, un médico así como decía, el nombre, jamás ni pasó por enfrente, me dice, ni va a pasar. Bueno, en la Facultad de Ciencias Médicas ocurrió un fenómeno que es muy llamativo y es muy importante tener en cuenta. Hasta el 2013 eran aproximadamente 80 profesores escalafonados. Del 2013 al 2015, el año pasado, la lista de profesores pasó a 189. Se fabricaron, de toda la historia de 125 años de la Facultad de Ciencias Médicas, 80 profesores. En los últimos 3 años se fabricó el resto. O sea, estamos hablando de que se prostituyó académicamente la facultad, permitiendo y facilitando a los amigos que escalafonen. ¿Por qué? Porque el estamento que tiene mayoría propia en los órganos de gobierno es el docente, pero es el más reducido. ¿Cuál te es más fácil comprar? No le vas a comprar jamás a 3.000 estudiantes, porque a nosotros nos podemos vender como representantes, pero nuestros estudiantes nos cortan la cabeza. Pero el estamento docente que tiene la gobernabilidad en la UNA, que hizo la CLACE, fabricó profesores que eran leales con su voto a un sector, y esto permitió que ellos perpetúen y vayan copando todos los espacios. ¿Y cómo lo hicieron? Le designaron al profesor Gustavo Rodríguez Andersen como director de investigaciones, ese mismo que corrió por los audios hablando de eyaculación en la cara, que fue denunciado por acoso sexual, fue imputado y ya admitió el hecho, buscando una salida procesal que no se le dio, gracias a Dios, pero que admitió el hecho. Él decidía qué tesis iba a aprobar y cuál tesis no, de acuerdo a si esa persona respondía o no a la claque corrupta. Hay tesis fantásticas que ganaron premios en Francia, en España, que fueron encajonadas, y otras tesis vergonzosas que fueron aprobadas. Y unos son profesores y los otros no. ¿Y solamente él decidía qué tesis se aceptan y no? ¿Así funciona? No. En realidad había un organigrama que respetar, con un comité de ética de la investigación, con un comité de redacción, con un comité de norma, pero que todos estos años nunca existió y él solo lo decidía. ¿Y cómo y por qué nadie le sumarió, por ejemplo, por funcionar así? Porque el órgano encargado de sumariarle es el que tiene la mayoría propia en docentes, que le pusieron a él ahí para hacer ese trabajo. Qué horror, qué pesadilla, qué pesadilla. O sea, fueron copando, es una seccional. Es una seccional. Es una seccional. Es una seccional. Y es muy triste porque cuando estamos hablando de la educación médica superior, la realidad del hospital de clínica es que encima que administramos pobreza, porque eso hay que decirlo, nosotros necesitamos como mínimo 500.000 millones de guaraníes al año para funcionar idealmente. Estamos funcionando con un presupuesto inferior que encima Hacienda nos vuelve a topear, ¿verdad? Administramos pobreza, pero encima que administramos pobreza, dentro de esa pobreza se vuelve a robar. ¿Y cómo repercute esto en nuestra educación? Repercute en que yo este año no tuve radiografías para leer y aprender cómo leer una radiografía. Repercute en que no hay suero, no había jeringas, los pacientes ambulatorios que van a consultorio no podían hacerse ningún análisis de diciembre del año pasado porque no hay insumos. ¿Y cómo, para cerrar nomás este bloque, cuánto gana, por ejemplo, un director de, ¿cómo era lo que hacía Andersen? De investigaciones. Bueno, él tenía un rubro, el cargo de directivo era 10 millones guaraníes, pero Rodríguez Andersen hasta hoy sigue cobrando 35 millones al mes, estando sumariado con una imputación y habiendo admitido el hecho. ¿Y los otros en calidad que cobra? Y tiene multirrubros. Multirrubros. O sea, es un hombre que vive en la universidad, no hace otra cosa. Supuestamente. Aparte de acosar alumnas y... Bueno, tenemos que hacer la pausa brevísima. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, por supuesto, siempre agradecemos el respaldo de nuestro principal auspiciante.
Si ya tenés tu tarjeta Tigo Money, te cuento, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco de manera cómoda y segura. Por cada compra que hagas recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirir la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil porque en Tigo el centro somos. Bueno, para ir cerrando el tema, digamos, de cómo están ustedes ahora, el proceso, ¿los estudiantes lo siguen respaldando? No hay muestras de cansancio, porque obviamente agota, digamos, esto no es fácil, salir a la calle, perder tu clase, tu papá que te reta en tu casa. ¿Cómo ven ustedes eso? La verdad que hay todavía bastante apoyo de los estudiantes, ¿verdad? Hay que recordar que esto también se dio el año pasado, que incluso fue hasta octubre. Sí. Y vamos a seguir, o sea, la lucha continúa hasta que pueda haber realmente una respuesta concreta, ¿verdad? Ahora no hay ninguna medida de fuerza. No, por ahora no, obviamente estamos estudiando cómo vamos a seguir esto, ¿verdad? Pero sí lo que hay que aclarar que te había comentado hace rato que nosotros en un principio, antes de que empiecen las movilizaciones, nos reunimos con la viceministra y le dijimos que podríamos hacer una especie de calmar un poco más la movilización estudiantil. Si es que nos reuníamos, si se abría una mesa de diálogo con quienes impulsaron la Marcha Nacional de Colegios Públicos Privados, el ministro Riera y el ministro Peña, para tratar exclusivamente los temas que estamos pidiendo, ¿verdad? Obviamente esa propuesta sigue abierta, ¿verdad? Ajá. Nosotros queremos dialogar, pero que sea un diálogo de verdad, no un diálogo donde hablen las autoridades y no se le escucha a los estudiantes, ¿verdad? Sobre todo tener en cuenta eso. Ya. Lía, ¿y no hay disputas de los...? Porque siempre hay también competencia entre los líderes, quién entra, quién habla. Porque ustedes están UNEPI, FENAES, la ONE. y después hay un grupo que dice no formamos parte de Sí, ninguno está de el ellos. MOSEN, que son los MOSEN. independientes, sí. Ya se empezaron a No, dividir. en realidad, el MOSEN son los colegios privados. Sí. Colegio Están los privado. independientes también, sí. Que está bien, me parece bien que participen también. Por Nosotros supuesto. hicimos la invitación abierta para participar de la MNSPP, Ajá. donde, bueno, conjuntamente estuvimos la ONEP y la FENAES, algunos colegios independientes, ¿verdad? Y bueno, la ONE no se unió esta vez. Bueno, a ver, Lía, el tema de... Perdón, Lía, digo, Amalia. Los docentes, hay obviamente, de todo el grupo docente que hay en la universidad, más vale que tiene que haber gente que quiere la reforma, que quiere el cambio, que está dispuesta a competir, porque encima sabe que compitiendo va a ganar. Sí, eso es muy importante recalcar, ¿verdad? Y que la ciudadanía entienda que los docentes que hoy están tomando las decisiones dentro de la universidad son aquellos que de alguna u otra forma tuvieron que ceder al clientelismo o entrar en los negociados de las claques en cada facultad para ocupar esos cargos. La gente que quedó rezagada es porque de alguna u otra forma no se prestó a ese juego. Y la gente que quedó rezagada hoy se está organizando. De hecho, hemos visto, por ejemplo, el profe Antonio Cubilla, que ha salido abiertamente a apoyar lo que los estudiantes estamos planteando, ¿verdad? Que son personas que primero no nos deben nada a nosotros, ¿verdad? O sea, no responden, no tenemos cómo retribuirle el favor, ¿verdad? Y que son personas incuestionables y sobre todo científicas. Y contra una argumentación que no existe, porque esa es la realidad. Estos docentes han decidido en la asamblea universitaria dar su voto sin dar un sustento o una argumentación que es lo mínimo que se espera de un catedrático, ¿verdad? Y con respecto a estos docentes y egresados que sabemos están a favor de la reforma, nosotros invitamos a que se organicen. Yo sé que se están organizando. De hecho, nosotros instamos a que dentro de cada facultad organicen sus propias asambleas, debatan este punto y le obliguen a su representante a tomar la postura correcta. Porque sucede mucho que van a votar sin haber consultado a quienes verdaderamente representan. Y yo dudo, sinceramente dudo, que la mayoría de los docentes la podamos encajonar en la misma bolsa que estos que dan la cara como representantes, ¿verdad? Herbert, en ingeniería se da ese caso, porque creo que hay un comunicado de los docentes apoyando, digamos, a su decano y el tema de que sea una mayoría de docentes los que estén en el consejo. Sí, lo que pasa en ingeniería es que hay dos asociaciones de profesores, digamos, oficiales, las más grandes. En una está la Profiuna, en donde el ingeniero Eber Cabrera era presidente de esa asociación, y la otra es el Consejo de Docentes de Ingeniería,
que se formó ya desde lo que ocurrió el año pasado, cuando se dieron cuenta de que ellos nunca iban a ser escuchados porque siempre se manejaba de la misma manera, ¿verdad? Justamente por el tema del escalafonamiento. Este año recién es que nuevamente apareció esa instancia, digamos, ¿verdad? Entonces ellos ahí recién tuvieron la posibilidad de poder presentarse a este tipo de cosas. Entonces ellos, cansados de cómo se está manejando, también se separaron. En ingeniería hay un acatamiento casi total de los alumnos, ¿verdad? Así como te dije, 5 de 350 son los que entran de repente a rendir, pero hay que entender que ellos entran por el temor por becas que tienen, que le exigen 100% de asistencia, solamente por ese tipo de cosas. Los docentes, como hace rato ya mencionaste, hay muchos que presentaron su renuncia. Los investigadores, docentes e investigadores de nuestra facultad, que son las máximas mentes pensantes, digamos, ya manifestaron desde un principio el desacuerdo, y el director de investigación de nuestra facultad ya presentó su renuncia también, ¿verdad? O sea, es como que se van dando cuenta de que es imposible dejar que esta estructura se reinstale nuevamente y se pase repartiendo rubros, cargos como siempre se hizo, ¿verdad? Ya hay una especie de conciencia en donde hasta los docentes se van sumando. Entonces en nuestra facultad hay una gran cantidad de docentes que van todos los días a la facultad, pero ellos dicen no van a entrar a clases, no van a permitir que tomar un examen, y instan a sus pares a apoyar esta lucha, porque no es una lucha para los estudiantes. Es más, así como te dije hace rato fuera de cámara, digamos, personalmente yo estoy terminando, me quedan 4 materias, la idea era presentar tesis en diciembre, pero ahora voy a tener que posponer eso. Nosotros siempre fuimos conscientes de que podríamos llegar a perder. Mi idea era terminar en diciembre, ver qué podía hacer, un posgrado, ¿verdad? Pero esta lucha va mucho más allá para mí. Yo ya estoy saliendo de la facultad, pero en unos años son ellos los que van a estar ahí. Y no solo eso, toda esta lucha es un cambio más para la sociedad, porque todo el dinero, todo lo que se maneja en la Universidad Nacional de Asunción está saliendo de tu bolsillo, Luis. Está saliendo del bolsillo de cada uno de nosotros que está pagando el impuesto de alguna manera. Entonces, es ahora donde nosotros ya nos estamos dando cuenta que no podemos más quedarnos con los brazos cruzados. Es ahora donde nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para conseguir esa reforma. Nosotros dos tuvimos orden de captura, que fue firmado. Usted estaba entre los dos delincuentes, los 4 delincuentes, Sí, peligrosos delincuentes. Nosotros estamos siendo considerados ahora como delincuentes por el solo hecho de perseguir nuestros ideales, de buscar una reforma, que no solo afecta, así como ya te dije, esto para todo un país. Nosotros estamos dispuestos, si tenemos que ir presos por eso, para conseguir una reforma, para poder conseguir un cambio de verdad, nosotros estamos dispuestos sin problema. Bueno, de hecho pueden tomar ustedes la orden de captura y se pueden colgar como una orden al mérito del pecho, eso, porque es fantástico. Aparte, no, bueno, en fin. ¿Algo para ir cerrando? Sí, me gustaría resaltar un hecho muy importante a nivel cultural nuestro, que en este momento, así como los chicos secundarios están peleando, no porque le compren más sillas, sino atacando el núcleo que es la inversión en educación, los estudiantes universitarios estamos atacando el sistema y no una cabeza, que es el error históricamente repetido por nuestra sociedad. Creemos que porque cambia una cara solucionamos el problema y nos quedamos, y a veces crecen 7 peores. Por primera vez estamos buscando generar los marcos legales para evitar, sea quien sea que suba, que se siga usurpando el dinero de la gente, y que sobre todo sigan construyendo mediocridad que finalmente favorece siempre a la clase política que roba, que usurpa, que maltrata tantas veces ya al pueblo, ¿verdad? Entonces, por primera vez hay una conciencia en 12 facultades de ir a paro por algo que para la ciudadanía es abstracto, pero que todos entendimos que es lo necesario para cambiar el sistema y no una cara, ¿verdad? Bueno, se me va acabando el tiempo, Lía. ¿Algo que quieras agregar? Nada, resaltando lo que dice también Amalia, ¿verdad? De que estamos en una etapa crucial para nuestro querido Paraguay, en donde nos toca decidir qué espíritu realmente queremos darle a la educación paraguaya, tanto en la secundaria, ¿verdad?, como en la Universidad Nacional. Y nada, esto que la gente dice que somos manipulados, influenciados. El ministro mismo dice en cada MT, lo volvió a decir, por ejemplo, en la marcha, ¿verdad?, que no nos dejemos manipular, y realmente yo personalmente no entiendo a qué se refiere, porque creo que el ministro dice esto porque no quiere aceptar de que hoy día los estudiantes entendemos nuestros derechos, de que nosotros de parte de la ONEPI
Cada fin de semana, centenares de líderes nos juntamos para formarnos, para plantear qué acciones vamos a tomar. Y nada, como que no le queda otro recurso que decir que somos manipulados. Porque la UNEPI es una organización transversal, ¿verdad? Que agrupa jóvenes de familias de distintos partidos políticos. Y me gustaría preguntarle al ministro si existe un partido que se llama ANR, PLRA, Frente Guazú, ¿verdad? O sea, no, es todos juntos por una causa nacional que es demasiado grande, que es la educación, que es la base de toda sociedad. Werner, para cerrar. Sí, nosotros, como mencionaba Lía, ¿verdad? A nosotros nos mueve la educación y vamos a seguir justamente en pos de eso, hasta llegar realmente a esa calidad educativa, educativa y esa calidad que sea digna también y que, sobre todo, con la participación de los estudiantes, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que estuvimos recalcando muchísimo tiempo, ¿verdad? Que haya participación de estudiantes, que se les escuche a los estudiantes, que ellos puedan también tomar de alguna u otra manera las decisiones que le competen y porque somos los primeros afectados, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo. Gracias a vos. Para mí realmente fue un placer escuchar gente joven que está luchando por educación. Y sobre todo gente, esta no es una palabra que se pueda usar a menudo, honesta. Honestidad intelectual y honestidad en general. Caramba, es como para tener fe que este país tiene futuro, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.